Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colágeno de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. Te provoca un suculento croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, La Croquantine. ¿Ha buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La Croquantine. La Croquantine tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La Croquantine está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente La Croquantine. Hola, ¿qué tal amigos de Radio y Televisión Martí? Gracias por seguirnos en estas plataformas, en todas nuestras plataformas, esta información que compete al acontecer de Cuba, de Venezuela, en particular este espacio que yo dirijo en Venezuela hoy. Pues vamos a tratar de explicarles a los cubanos dentro de la isla, a los ciudadanos en el mundo entero, qué es lo que está pasando en esa guerra que se libra en el sur de Venezuela, en los estados fronterizos con Colombia. Lo relató en uno de sus escritos una de mis invitadas, Sebastiana Barraez, una gran colega que está muy pendiente de lo que es el tema militar y con conocimiento de lo que está ocurriendo en la zona. También se ha apoyado mucho en el profesor José Javier Tarazona de la ONG Fundarredes, a quien tenemos invitado. Gracias, profesor, por su tiempo. Y a mi amigo José Ramón Salas, militar en situación de retiro, con su armería, al que le agradezco triplemente porque ha cerrado su tienda para poder grabar este espacio para Radio y Televisión Martí. Bueno, Sebastiana, perdona que no comience contigo, voy a comenzar con el profesor José Javier Tarazona de Fundarredes, porque además en estos momentos, después que arrestaron a dos periodistas que trabajan para la cadena colombiana NTN, también hay dos activistas de esta ONG que están desaparecidos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando, profesor? Bueno, hasta esta hora lo que tenemos es una situación de desaparición forzada. Hemos conocido de parte de los activistas de Fundarredes hasta el día de ayer a las 4:30 de la tarde, que habían sido retenidos por unos funcionarios de la Guardia Nacional, quienes les habían pedido conocer su labor y qué material audiovisual tenían los teléfonos en relación a la cobertura o documentación de los hechos que han venido prolongándose desde el 21 de marzo en La Victoria, en las zonas aledañas del estado Apure. En este sentido, pues compartieron los teléfonos, los equipos, los revisaron, se los devolvieron y allí comenzó, digamos, como un cabildeo para su salida de esta retención. Sin embargo, ellos anunciaron que si no respondían más era porque definitivamente los habían dejado allí en situación de detención. Lamentablemente, no hay ninguna autoridad que en este momento confirme la detención de estos dos periodistas y de estos dos activistas. Estamos frente a un hecho que se ha convertido en un patrón de normalidad en Venezuela, pero además en esta prolongada situación de conflicto en Apure. Lo vivimos con una familia en el sector 5 de julio de La Victoria, donde fueron retenidos arbitrariamente, fueron llevados por las FAES a otro lugar y luego aparecieron fotografías de los cuerpos asesinados en el Ripial. Y hoy tengo que advertir que nosotros queremos tanto los periodistas como los activistas vivos. Es realmente contradictorio cuando el día de ayer mueren dos militares por actos terroristas de la FARC que opera libre y abiertamente en nuestro territorio por muchos años. Hoy, entonces, no sea los guerrilleros que siguen en Venezuela libremente los que se detengan, sino por el contrario, a los periodistas que informan y a los activistas de derechos humanos que de una u otra forma lo que hacen es documentar lo que allí está ocurriendo. Sebastiana, tú has puesto gráficamente en todos tus reportajes que difundes, no solo en Infobae, sino en otras plataformas, lo que está ocurriendo. Vamos a narrarlo para Televisión Martí y explicarlo también para Radio Martí. ¿Qué es lo que ocurre verdaderamente en esta zona?
Desde hace muchos años, Alejandro, la zona de frontera fue penetrada por grupos guerrilleros y más recientemente paramilitares. Pero en el caso de lo que está ocurriendo en estos momentos, es que tenemos a una facción de la FARC. Recordemos que la FARC se dividió en, digamos, como en tres grandes facciones. La nueva Marquetalia de Jesús Santrich e Iván Márquez, que tienen bastante simpatía por Nicolás Maduro y su gobierno, y tenemos a los que se quedaron con Timochenko en el Congreso y disfrutando del poder que les da el acuerdo de paz. Y tenemos al tercer grupo, que es el que ha permanecido instalado en este sector del eje del Alto Apure. En ese grupo dirigido por Gentil Duarte, hay uno de sus integrantes que es alias Farley. Él tenía un campamento en esta zona del sur de Apure, que fue casualmente el campamento que fue bombardeado por la Fuerza Armada el 21 de marzo. A partir de ahí hubo muchos sonidos, tanto de algunos grupos guerrilleros que dejaban manifestar su apoyo a ese sector de alias Farley, y también de los propios integrantes de su organización, quienes empezaron a tratar de tender puentes con el gobierno de Nicolás Maduro y también lo amenazaban. Lanzaron dos bombardeos muy leves, la verdad, que no trajo consecuencias, por lo menos en lo que a vida humana se refiere, en 2-3 zonas del Apure, pero finalmente parece que decidieron atacar, como lamentablemente sucedió con estos dos oficiales que mueren ayer en el estado Apure, y tenemos en estos momentos una guerra declarada. Fíjese que ni siquiera la Fuerza Armada ha reaccionado ante eso, porque creo que no esperaban que esto sucediera. Y la verdad es, yo creo que esto es importantísimo decirlo, estamos asistiendo a una pelea interna de la FARC por el control del territorio y las rutas del narcotráfico en Venezuela. Bueno, fíjate, José Ramón Salas, militar en situación de retiro, yo quiero tus lecturas de esto mismo que está diciendo Sebastián Abarráez. Escuché también esta mañana unas declaraciones, en las últimas horas, mejor dicho, Diego Molano, el ministro de Defensa de Colombia, hablando precisamente de estos grupetes que están peleándose por el control de precisamente esa ruta de narcotráfico. Tú vienes del mundo militar, aunque no estás activo. Generalmente eso es como nosotros los periodistas podemos desarticularnos por un tiempo, dedicarnos a vender ollas o vender casas, pero seguimos siendo periodistas. Esa que dice Sebastiana también, que esto comenzó hace mucho tiempo, ¿desde cuándo? ¿Tienes idea, José Ramón? Mira, yo en parte de mi desempeño como oficial del ejército venezolano, yo estuve asignado a la zona del Orza. Está retirado de la parte de la Victoria, pero es en la misma, en Apure. En esa época, porque hoy en día le han cambiado las diferentes denominaciones a las agrupaciones militares que hacen vida allí en Venezuela, eso se llamaba, había un teatro de operaciones número 1 ubicado en Guadalito, y yo estaba en la zona de combate número 5, que era en el Orza. ¿Okay? Toda esa frontera, desde siempre, una de las principales funciones de los militares cuando estamos ahí es tratar de prevenir que la guerrilla pase a territorio venezolano y lo utilice como escapadero, ¿ok? Entonces, cuando el ejército colombiano los presiona, ellos se tratan de pasar para acá, y esa era la labor principal de nosotros. ¿Qué sucede? Desde la llegada al poder de Hugo Chávez, la guerrilla de la FARC, que es de corte, primero es una guerrilla muy antigua, fundada en 1964, y es una guerrilla de corte marxista-leninista. Entonces ellos se identifican inmediatamente con el proyecto de Chávez, y Chávez le abre las puertas del territorio venezolano. No es nada nuevo, y es bastante conocido. Adelante, José Javier, que se está tratando de conectar, vuelve a colocar el proyecto principal y va el proyecto José Javier. Bueno, tenemos que seguir acabando. Termina la explicación, que está bien interesante. Es decir, ustedes trabajaban, José Javier puede
nos estás escuchando. Ok. Usted me escucha, lo acabo de poner en mute. Entonces resulta ser que la guerrilla se identifica con el proyecto de Hugo Chávez y de alguna otra manera Chávez le abre la puerta. Eso no es nada nuevo, todos lo sabemos, y eso ha continuado durante el gobierno Maduro. ¿Qué sucede? Como dice Sebastiana, la FARC viene y se divide en 3 grupos, pero principalmente hay un grupo de disidentes que es el Frente Gentil Duarte, que ellos se niegan a reconocer y obedecer el mando del grupo de la segunda Marquetalia, que ellos se fundaron en esa zona del Tolima, y entonces, como decir, retomar el proyecto original de la guerrilla, que es la que está liderada por Santrich y está liderada por Iván Márquez. Esta gente no obedece a ellos, entonces vemos cómo el Estado venezolano está utilizando las Fuerzas Armadas venezolanas para atacar a la guerrilla, que son disidentes de la misma FARC, que no son los grupos disidentes que tienen cooperación con el Estado venezolano en el control de las rutas de narcotráfico, en el control de la minería ilegal, en el control de paso de personas, etcétera, etcétera, y que ha producido la crisis que se está viviendo en la frontera. Una crisis fortísima, les ofrezco disculpas, José Ramón, te bloqueé porque se estaba oyendo un ruido, ahora no encuentro cómo removerte, pero bueno, intenta volver a conectar, pero seguimos con Sebastián. La gente entiende y nuestros suscriptores de Radio y Televisión Martí entienden que estas conexiones son así. Nosotros no tenemos control en las redes sociales para hacer esta grabación, pero estamos en medio de la pandemia y seguimos cuidándonos, haciendo teleworking, precisamente para evitar nuevos picos del COVID-19. Sebastiana, fíjate, si yo te pido que hables de una fecha exacta de cuándo comenzó esto, ¿es desde que llegó el difunto dictador Hugo Chávez Frías al poder? No, yo quiero antes aprovechar un momentico antes que se me olvide hacerle una pregunta al señor Salas por una razón. Él dice que estuvo en la zona de El Orza. Le quería preguntar si en esa época tenía conocimiento de la presencia de la FARC en ese sitio. No, en la época que yo estoy allá, que estamos hablando del año 99, principios del año 2000, no había esa presencia. Nosotros efectuábamos patrullajes fluviales y terrestres para evitar la presencia de ellos y afortunadamente nunca tuvimos no pudimos detectar ningún grupo irregular que estuviera del lado venezolano. Todos esos atos que están a lo largo del Apure, que son unos atos grandísimos, bellísimos, una flora y una fauna bellísima, yo me atrevo a decir que no había presencia guerrillera. Bueno, estamos hablando de qué año, Ramón, perdona, Sebastián, estamos hablando de 99, dijo. 99. Sí, 99, principios del 2000. Y en algún momento, ya vuelve con la pregunta, Sebastiana, para que me ayudes a elaborar esto. Desde el 99, ¿en algún otro momento sí se comenzó a ver un cambio? Bueno, yo me fui de allí, yo de allí salí a los Estados Unidos a hacer cursos acá en la Escuela de Blindados y yo ya no regresé allá al Orza. Pero ya después de ahí, acuérdate que Chávez asciende al poder en el 99. Sí. Entonces ya de ahí viene ya la participación del Estado venezolano en conjunto con estos grupos irregulares que se sienten identificados supuestamente bajo un mismo proyecto. Fíjate, yo se lo preguntaba porque es que casualmente yo percibí que el problema interno de la FARC surge precisamente por el caso del Orza, porque en el Orza había un comandante, alias Lucas, que tenía una gran ascendencia y poder incluso sobre la población. Vivía a unos metros de la Plaza Bolívar del pueblo. Todo el mundo sabía que él era el comandante de la FARC en esa zona. Y hace aproximadamente, creo que fue en el 2018, 2019, comandante, alias Lucas, fue detenido con la excusa de que se habían robado unas armas, su grupo se había robado unas armas de un fuerte militar que hay allí. Y para mi sorpresa, lo llevan detenido a la cárcel de Santa Ana junto con 15 integrantes de su grupo. Y una de las cosas interesantes es que en ese momento yo me preguntaba, y
O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué si hasta ahora no se había tomado ninguna acción contra nadie de la guerrilla? ¿Por qué estaba sucediendo eso? Casualmente en investigaciones, en contactos, en conversaciones, donde me doy cuenta que el problema interno que tenían las disidencias de la FARC se había trasladado a territorio venezolano y que ya habían tomado parte incluso figuras políticas, además de militares, por uno de esos sectores y se estaba beneficiando al sector de Jesús Santrich e Iván Márquez. Así que no es reciente, digamos, esa situación. Y en cuanto a la presencia de la guerrilla en territorio venezolano, pues la verdad es que la guerrilla siempre permeó el territorio. Y yo creo que precisamente el señor Salas no puede decir eso. Permeó. Yo recuerdo que yo empecé a trabajar en las zonas de frontera y siempre existió como, digamos, la gran lucha era que los militares no le permitían a la guerrilla mantenerse en territorio venezolano. No era fácil evitarles que pasaran al territorio, pero sí los expulsaban, los perseguían. Eso cambió drásticamente una vez que Hugo Chávez llegó al poder y Chávez empezó a enviar un mensaje a la Fuerza Armada que termina siendo profundamente incoherente porque la Fuerza Armada no sabía qué hacer. Una Fuerza Armada que estaba acostumbrada a tener que repeler a la guerrilla y a los grupos irregulares de territorio venezolano, de repente se encuentra con que no sabía qué hacer con esa guerrilla y la dejó permanecer en el territorio, y esa es la consecuencia que hoy tenemos de 4 militares muertos en los últimos días. Bueno, quiero recordarle que estamos conversando con José Ramón Salas, militar en situación de retiro. El profesor José Tarazona tuvo que desprenderse, se habrán dado cuenta, no tuvimos control de su audio, pero bueno, tuvimos su presencia y continuamos monitoreando lo que está haciendo la ONG Fundarredes, porque es importante la libertad de su gente, el trabajo que están haciendo para documentar lo que ocurre en esa zona, y por supuesto mi colega Sebastián Barraez. Bueno, te damos la palabra, José Ramón, para que nos explique un poco cómo se permeó precisamente estas guerrillas durante tantos años y pues en algún momento se le dio esa permisividad para que pues hicieran lo que les diera la gana, y ahora el resultado de lo que estamos viendo, no solo los 4 fallecidos, sino lo que está por escribirse en los próximos días, porque parece no haber control de nadie en la zona. ¿Qué dice José Ramón? Venezuela comparte con Colombia 2.219 kilómetros, si mal no recuerdo, de frontera. Entonces, eso es una zona bastante extensa, es una zona que es difícil de poder tener un control total. Y como dijo Sebastián, así, históricamente siempre la guerrilla, cuando ha sentido, como lo dije anteriormente, la presión del ejército colombiano, se pasa a territorio venezolano, y por eso es que ha habido en algunas ocasiones los famosos acuerdos de persecución en caliente, que permitían que el ejército colombiano traspasara la línea fronteriza si estaba envuelto en una persecución activa, para evitar que los bandoleros se salieran con la suya. Pero todo esto ha cambiado, porque recuérdate que estamos hablando de una Venezuela antes de la llegada del chavismo y una Venezuela después. Entonces, después que llega Hugo Chávez al poder, abiertamente esos grupos guerrilleros sienten un soporte no solo de tipo económico, sino de tipo armamentista, porque incluso hay videos recientes donde las facciones de la FARC, los disidentes que se están volviendo las armas, tienen armamento que es del ejército venezolano. En sí, también hay muchas veces que hay armamento que ha sido robado, se lo roban y llega para en manos de la guerrilla. Pero aquí hay muchos armamentos que el mismo ejército le está proporcionando, al igual que municiones, a esa guerrilla, ¿verdad? Porque recuérdate que el gobierno venezolano se ha transformado también en una actividad criminal, una banda criminal, donde una de las actividades ilícitas más remuneradas es el narcotráfico. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente apoya a todas estas personas, estos grupos irregulares. Abiertamente se tienen informaciones de comandantes guerrilleros o de los del secretariado, pues son la cúpula, digamos, los que dirigen, que hacen vida pública en Venezuela, ni siquiera en bajo perfil, sino en alto perfil. Y por eso es que viene la situación que está pasando en la frontera. Entonces, la frontera, el grupo disidente de Gentil Duarte, que son los que se niegan a entregar las armas, tiene un control sobre Apure, pero ahora lo que lo respalda el gobierno venezolano son los de Iván Márquez y los de Santrich. Entonces, hay una lucha interna entre esos grupos
y entra en el escenario entra un nuevo actor que es el gobierno venezolano, permitiendo que ellos tengan campamentos abiertamente en territorio venezolano, donde incluso, según lo que yo he logrado, o informaciones que he logrado obtener de ex compañeros de armas, en muchas ocasiones las operaciones antiguerrilla, los patrullajes antiguerrilla han disminuido para permitir que estas personas abiertamente operen en territorio venezolano. Entonces no es nada más lo que te pasaban, que era algo, se pasaban un tiempo y se regresaban. No, ahora es que abiertamente el aliviadero es la frontera venezolana. Y eso por eso que yo decía que el panorama no es nada alentador, Sebastiana, ¿o sí? No, fíjese que incluso yo decía, lo he dicho en varias entrevistas de los últimos días, decía que todavía la Fuerza Armada no sabía, no tenía clara dimensión de lo que podía ocurrir en las próximas horas, porque la guerrilla, la FARC, no se iba a dejar quitar el territorio sencillamente para no enfrentarse a la Fuerza Armada. Para ellos es un problema de responder a poderosos intereses del narcotráfico que funcionan desde hace tiempo en el territorio venezolano. Y me temía, de verdad, tenía el temor de que si no había un acuerdo entre esos grupos guerrilleros e incluso la propia Fuerza Armada Nacional y el gobierno, la guerrilla iba a atacar, porque la guerrilla fue haciendo algunas cosas en los últimos días, como por ejemplo atacar unos puestos militares que estaban vacíos. Era como la manera de enviar un mensaje. Sepa que los podemos atacar, sepa que nosotros estamos dispuestos, mandaban sonidos, no, incluso una cosa insólita, empezaron a utilizar a la población civil, porque yo creo que el señor Salas también puede decir eso. Usted sabe muy bien que la guerrilla logró penetrar los sectores civiles de la frontera. ¿Por qué? Porque Venezuela fue descuidando sus fronteras de manera aparatosa. Cuando yo empecé a ir a la frontera, más que bien, yo iba incluso a los comandos. Yo, o sea, veía que si bien es cierto que quienes iban a la frontera iban casi castigados, resulta que ahora pagan para ir a la frontera. Ahora el militar paga para que lo asignen a la frontera porque se convirtió en un gran negocio. Y que ya no era solo trasiego de gasolina, sino esta ruta del narcotráfico que yo creo que de este comunismo, de este castrocomunismo, ¿no? Claro, ¿y qué fue pasando poco a poco? Bueno, que sencillamente esa Fuerza Armada se enseñoreó, se relacionó con la población civil, empezó a resolverle problemas y el Estado dejó que la guerrilla hiciera eso. Yo me cansé de decirlo, me cansaba, ya parecía que resultaba yo misma increíblemente cansona y fastidiosa, pero yo en todos los programas, en todas las entrevistas, en todos los escritos, insistía, cumplan con la defensa del territorio y la soberanía, cumplan con la Constitución, expulsen a la guerrilla y a los grupos paramilitares del territorio venezolano. Y el tiempo pasó y pasó año tras año y resulta que la guerrilla sencillamente ahora cree que la frontera es su territorio. Yo advertí incluso en algún momento que la verdadera intención de la guerrilla es crear territorio liberado en las fronteras nuestras. Eso es lo que está sucediendo. Es terrible, es una fotografía descrita, les agradezco a los dos, nos quedan unos minuticos, a José Ramón Salas, militar en situación de retiro, y a Sebastiana Barraez, periodista, que además maneja muy bien la fuente militar y ha cubierto mucho lo que es la situación fronteriza colombo-venezolana. José Ramón, cuando los escucho a los dos, yo digo, estamos perdidos. Pero tú como militar, ya que nos describiste un poco cuando era tu trabajo allí en esa zona fronteriza, como lo es el Orsa, además coincido contigo, la conocí en una oportunidad que visité también el Teatro de Operaciones número 1 y nos movimos por todos esos lados, aunque yo sé que no está cerca, pero lo hicimos cuando yo trabajaba en Globovisión, en la antigua Globovisión, la no controlada por el régimen. Pero te pregunto, fíjate que yo he tratado de ubicar en fechas para entender todo esto que han dicho ustedes, cómo las guerrillas se han apoderado de ese territorio y la pretensión es quedárselo como estados liberados o zonas liberadas. Pero fíjate, ¿cuál fue el pecado o fue premeditado desde aquel momento en que se dejaron ondear las banderas cubanas en los cuarteles a llegar a esto? ¿Me puedes relatar rápidamente cómo fue eso desde nos convirtieron en una zona de los cubanos? ¿Está Cuba, el régimen cubano, mejor dicho, detrás de esto que está ocurriendo en la frontera colombo-venezolana en estos estados fronterizos?
Mira, todo lo que está ocurriendo en Venezuela hoy en día es parte de un plan, que es un plan que viene hace muchos años, de Fidel Castro quería tomar el control en Venezuela y lo trató de hacer a través de las guerrillas armadas, y el ejército venezolano, el verdadero ejército, logró derrotarlo. Esa es una de las grandes victorias del ejército venezolano en esa época, esos oficiales que enfrentaron a la guerrilla, y que llama poderosamente la atención de que oficiales que participaron en esa época incluso fueron después ministros en el gobierno de Chávez y combatieron a la guerrilla, las cosas que están pasando hoy en día. Todo tiene una consecuencia, se genera en esa época y viene para acá. ¿Qué sucede? Que yo en realidad me alcé en contra del gobierno porque yo en el año 2002 yo no estoy de acuerdo con el sistema de gobierno que implementó Hugo Chávez, y lo manifesté públicamente, como muchas personas que me conocen lo saben, y sí te puedo decir que desde el año 2002 hasta el año 2002 que yo estuve en las Fuerzas Armadas no había esa presencia cubana, ni se ondeaban banderas ni nada de eso, y por eso fue que un grupo de militares nos rebelamos en contra de eso. Ahora, después de que Chávez cae el 11 de abril y regresa fortalecido, entonces viene un proceso de incrementación, de tratar de meter su ideología, y entonces donde empieza a ver el lema patria socialista o muerte, empiezan a verse las banderas cubanas, y abiertamente se habla de la presencia cubana en los cuarteles, como comisarios políticos, ¿verdad? Que son los que están espiando lo que hacen los oficiales, y era una manera de neutralizarlo, pero yo no viví eso en la época que yo estuve, porque todavía eso no estaba ocurriendo en esa época. Sebastiana, te hago la misma pregunta a ti. Desde esa permisividad de que en las instituciones venezolanas la bandera cubana compartiera con la venezolana, ¿era el plan? Como lo dice José Ramón Salas también. A mí no me haga esa pregunta. A mí no me haga esa pregunta, porque le voy a decir una cosa. Yo creo que ya basta que nosotros busquemos a quién echarle la culpa de lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando es culpa única y absolutamente de los venezolanos. Dejemos de estar buscando. Cuba siempre quiso ponerle la mano a algo. Siempre quiso buscar la revolución cubana, siempre quiso extenderse hacia toda Latinoamérica. O sea, los que cometimos el error fuimos nosotros, fuimos los venezolanos. Y ahora hoy en día, civiles, periodistas, médicos, doctores, todos tuvimos la culpa porque no suplimos ser lo suficientemente enfáticos, fuertes de cada uno de nuestros sectores para haber enfrentado esa cubanización. Pero es que no solamente son los cubanos. El problema es que fueron los cubanos y resulta que después vinieron los rusos, los iraníes. Entonces, vamos a seguir echándole la culpa a alguien de que nosotros tenemos demasiadas ambiciones encima, de países, de sectores terroristas, de grupos políticos que han querido ponerle la mano al país. Entonces, asumamos una responsabilidad dolorosa, terrible, pero es que sencillamente nosotros no hemos sabido amar y defender lo suficientemente a nuestra patria, no hemos sabido ser responsables, y preferimos las diatribas políticas, preferimos seguir mesías, seguimos buscando un mesías que resuelva los problemas del país, y nosotros no hemos sido capaces de cumplir con nuestra función. Y yo creo que la función la tenemos que cumplir cada uno desde nuestras trincheras. Mi trinchera desde el periodismo, el que es médico desde la suya, pero nosotros como sociedad civil no fuimos lo suficientemente enfáticos y responsables. Entonces es muy cómodo que dejamos que un malandro de barrio, representado en este caso por los cubanos, entonces nos pusiera la bota, nos dominara, y nosotros, un país tan hermoso, de gente tan hermosa, pues yo no sé si es porque yo amo realmente a mi país, pero nosotros éramos una especie de personas privilegiadas en el mundo. Y yo lo digo, yo conozco mucho mundo, y la verdad es que no hay ningún otro sitio como Venezuela, y nosotros permitimos que unos malandros se apoderaran de nuestro país, nos pisotearan nuestra bandera, nos pisotearan nuestra dignidad. Y no, de la manera que lo han hecho, Sebastiana, tengo que sumarme a ti. Y terminamos contigo, José Ramón. Me queda menos de un minuto. De acuerdo 100% con lo que dice Sebastiana, todos tenemos responsabilidad en eso, pero yo le acuño la mayor responsabilidad a los militares que no han sabido honrar el juramento, porque los militares son los garantes de la Constitución y son los garantes de la defensa del pueblo indefenso, son los que manipulan la violencia del Estado, y son los militares los que principalmente le dieron la espalda al pueblo venezolano, y todavía hoy permiten que el pueblo venezolano esté pasando las penurias que está pasando, y tengamos la bota extranjera pegada en el cuello. La tengan ellos, porque ellos son los que lo permitieron. Todavía habíamos algunos que no permitimos eso y tratamos de hacer algo y no se pudo.
Así es, y con la cuota de responsabilidad que asumo, igual dice Sebastiana, perdimos mucho tiempo, perdimos muchas oportunidades y no debemos seguir haciéndolo. Nuestro país, yo también que nací allí, a pesar de que vivimos en el exterior, donde estemos, sigue siendo Venezuela nuestra cuna, donde crecimos, donde tenemos a nuestros afectos, familias y amigos. Así que tenemos que seguir trabajando. Sebastiana y José Ramón me hicieron un gran programa, yo lo agradezco porque sé que queda muy bien explicado para nuestra audiencia de Radio y Televisión Martí lo que está ocurriendo actualmente y la responsabilidad de nosotros y también del régimen venezolano y cubano y de todos estos amigos de ese club de mafiosos. Les agradezco a los dos por su tiempo. Gracias por haberme conseguido el profesor Tarazona, Sebastiana, que lamentablemente lo tuvimos en la primera parte. Nuevamente les ofrezco disculpas por esos minuticos que se perdieron el audio, pero lo demás quedó tan fabuloso para entender lo que está ocurriendo actualmente con este tema en Venezuela. Esto es Venezuela hoy. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Ustedes, gracias.